alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo. El Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes de una forma muy especial en esta hermosa tarde, hermanos, cuando son las 8:10 acá en Chile. En Brasil, si no me equivoco, también son las 8:10, solo que aquí son las 8:10 de la tarde y en Brasil son las 8:10 de la noche. Nos acompaña nuestro hermano Jefferson el día de hoy. Amén. Gracias, hermano Jefferson, por acompañarnos en este día. Hermano David, el Señor Jesús te bendiga grandemente. Gracias por estar nuevamente con nosotros. A mi querida hermana Rosina, muchas bendiciones, mi hermana. Me contenta cuando se puede conectar y acompañarnos en este estudio bíblico. Y por supuesto, a Dayana Salazar. Gracias a mi media naranja, a mi costilla. Amén. La mujer preciosa que Dios me dio, que también me acompaña, nos acompaña martes a martes en este precioso estudio, hermanos, que estamos haciendo para la gloria de Dios. En esta tarde, pues, vamos a comenzar desde ya, hermanos, así que le invito a que, si está en su posibilidad, acompáñeme a hacer esta oración para iniciar en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta tarde, gracias te doy, Señor Jesús, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia, Dios eterno. Gracias por esta hermosa oportunidad que me das junto a mis hermanos, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder estar en este estudio bíblico, Señor, con la intención de aprender cada día más, cada vez más de tu palabra, Señor, conocerte cada vez más, para poder, Señor, amarte cada vez más, Dios de la gloria. Te ruego en este momento tu dirección, Dios amado. Te ruego, Señor Jesús, que dirijas cada palabra, danos entendimiento, te lo ruego, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos revelación de tu palabra, Señor Jesús. Háblanos a través de ella, Señor, te lo ruego en esta tarde. Bendice a mis hermanos que ya se han conectado. Ruego por aquellos que se irán conectando, Señor Jesús, que seas tú bendiciendo a través de este estudio bíblico, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos para alabarte y para glorificarte. Dirígenos, Señor, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, mis hermanos, les invito a que me acompañen a la palabra de Dios para comenzar en este día. Amén. Para comenzar en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Le invito a que me acompañe al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 33. Esperando que se escuche fuerte y claro, hermanos. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 33 de Deuteronomio, versículo 27. El Dios eterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Expulsará de tu presencia a tus enemigos y te ordenará que los destruyas. Vive seguro, Israel. Habita sin enemigos, fuente de Jacob. Tu tierra está llena de trigo y de vino nuevo. Tus cielos destilan rocío. Dichoso eres, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Sus espaldas te servirán de tapete. Amén. Una poderosa palabra, aleluya, dicha por Moisés, ya despidiéndose por completo del pueblo de Israel. Hermanos, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de las últimas acciones de Moisés, los últimos pasos, lo último que hizo, aleluya, Moisés antes de que el Señor nuestro Dios se lo llevara. Amén. Y habíamos llegado, no voy a hablar de todo lo que ya hablamos la semana pasada, pero habíamos quedado, hermanos, específicamente habíamos quedado, gloria a Dios, en la parte en la que Moisés profetiza
Amén. Se habla del cántico de Moisés, pero en realidad es una palabra de parte de Dios para el pueblo de Israel a través de Moisés. Dios le decreta o le declara estas palabras a Moisés para que Moisés las deje plasmada, así mismo lo dice la palabra, como, como prueba o como testigo. Estas palabras iban a quedar allí escritas para el pueblo de Israel, las cuales le iban a servir de recordatorio cuando llegara el momento que que se estaba mencionando allí en ese cántico. Una palabra profética de parte de Moisés. Amén, para el pueblo de Israel, no el pueblo de Israel de ese momento, sino el pueblo de Israel futuro. Años después de ese tiempo, se iba a cumplir gran parte de esa palabra. Y mucho tiempo después, incluso nosotros como gentiles, como personas no judías, también íbamos a ser alcanzados por esta palabra. Así que allí quedamos la semana pasada, mis hermanos. Aprovecho para saludar a mi hermano Ezequiel, amén, que se conectó recién. Estamos comenzando, hermano Ezequiel. También estamos transmitiendo por Facebook para aquellos hermanos que no puedan conectarse vía Meet, puedan también ver allí en Facebook el estudio bíblico. Hermanos, lo último que decía la palabra de Dios acerca del lugar en el que Moisés iba a subir para luego ser encontrado o reunido con su pueblo era el monte Abarim. Amén, el monte Abarim. Vamos a ver un mapa, gloria a Dios, que tengo por acá, para ubicarnos un momento, hermanos, en el lugar en el que estaban ellos. Amén. Ellos estaban, gloria a Dios, en el monte Abarim. Allí, hermanos, vamos a ver que específicamente ellos se encuentran, aleluya, en lo que se podría decir era, gloria a Dios, el este del Jordán. Amén. Aquí está el río Jordán, gloria a Dios. Y ellos se encontraban al este del río Jordán. Todavía no habían cruzado este río. Y es que sería Josué el que se encargaría de llevar el pueblo al otro lado del río Jordán. Amén. Así que en este momento, en este monte conocido como Abarim, allí, hermanos y hermanas, estaba el pueblo reunido. Allí Moisés iba a tener la oportunidad de mirar gran parte de lo que sería la tierra prometida, la tierra de Canaán, desde el norte, hermanos, desde arriba, gloria a Dios, hasta el sur. Hermanos, todo eso lo iba a poder visualizar. Este mapa no es tan amplio, pero todo lo que sería la tierra prometida, Moisés iba a poder contemplarla, mas no iba a poder entrar a ella. El Señor así se lo había declarado en otras ocasiones. Y aquí, hermanos, en este lugar de Abarim, ya en este mapa, nosotros podemos contemplar que está distribuida la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Amén. Recordemos, esto lo hablamos la semana pasada, ellos habían solicitado establecerse en este lugar y había un acuerdo que tenían que hacer, tenían que apoyar a sus hermanos. Todo esto lo mencionamos la semana pasada, fue una de las últimas cosas que hizo Moisés antes de morir. Entonces aquí, hermanos, en Abarim sucederían estas cosas. Amén. Este lugar conocido como Abarim, hermanos, el nombre como tal quizás fue dado por los habitantes, hermanos, de esas tierras antes, hermanos, de la llegada de los israelitas. Era una región montañosa. Era una región, hermanos, llena de muchas colinas, montañas o montes o cerros, hermanos. Tenía por ende tenía muchos precipicios, amén, también.
tenía gran cantidad de montañas, y precisamente esa sería una de las razones por las cuales Moisés iba a poder tener una vista bastante amplia del territorio más allá del río de Jordán, porque era un lugar alto. Esta palabra, hermanos, eh, llevándola al hebreo, podríamos decir que está compuesta, hermanos, de dos palabras, eh, o mejor dicho, de la raíz hebrea abar. Esta palabra abarim viene del abar, que significa cruzar o pasar por. Amén. Por esto, hermanos, se puede entender que esto sugiere, hermanos, que la razón por la cual tenía este nombre es porque iba a tener un sentido, quizás, hermanos, de trascendencia, quizás, hermanos, de superación. Hermanos, entender que había que pasar por Abarín, había que cruzar a través de ese lugar. Lo que ellos estaban viendo enfrente era el río Jordán, y ese iba a ser un gran desafío, atravesar el río Jordán. Incluso, hermanos, nosotros pudiéramos interpretar este nombre Abarim como una invitación para superar los desafíos y obstáculos de la vida, porque era lo que estaba viendo el pueblo de Israel desde Abarim. Es como podríamos verlo, hermanos, como cruzar hacia un nuevo nivel, bien sea de conciencia o de logro personal. Era un reto lo que se venía para el pueblo de Israel. Si bien es cierto, ya habían pasado 40 años, amén, desde que ellos salieron de Egipto, indudablemente fue toda una travesía, fueron retos, hermanos, fueron desafíos, hermanos, lo que ellos tuvieron que enfrentar y salir victorioso por la mano poderosa de Dios, hermanos. Lo que se venía también iba a ser un desafío para ellos. Cruzar el río Jordán significaba llegar a otro nivel, hermanos. Sería finalmente alcanzar la meta de ellos, porque ellos iban era hacia la tierra prometida. Y estar en Abarín era como casi saborear, hermanos, el finalmente alcanzar esa meta después de 40 años. Por eso esta palabra Abarín pudiera, hermanos, tener esa connotación, ese desafío de cruzar, de pasar por, de subir, de escalar un nuevo nivel. Desde allí el pueblo, hermanos, o mejor dicho, Moisés iba a ver toda la tierra de Canaán. Amén. Y es allí donde Moisés, hermanos, junto con el pueblo, les revela, amén, esta palabra a través de lo que Dios le había dicho. Hermanos, el cántico de Moisés. Amén. La semana pasada nosotros habíamos hablado un poco acerca de esto, y yo voy a continuar, hermanos. Voy a dejar de compartir este mapa. Yo voy a continuar, o voy a tratar de continuar en el punto en el que estábamos. Amén. Quizás un par de puntos más atrás. Amén. Pero nosotros estábamos hablando ya casi la mitad del cántico, gloria a Dios, cuando se decía, hermanos, se estaba resaltando acerca de lo que había hecho, o de lo que iba a hacer en este caso, porque era una profecía, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a apartarse. Israel responde a la bondad de Dios con apostasía. De esta forma es como Israel iba a responder toda la bondad de Dios que había hecho con el pueblo de Israel. Dice, pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y lo menospreció la roca, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Estaba hablando en este fragmento del versículo 15 al 18, estaba hablando Moisés acerca de que
el pueblo de Israel se había llenado con la bendición de Dios y luego se había apartado a dioses paganos. El término o el nombre Jesurún es un título que se le había atribuido a Israel y literalmente significa, hermanos, como el justo o el correcto, hermanos. En Isaías 44, versículo 2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Era un título que se le había entregado también a Israel. Y aquí se le estaba diciendo a Jesurún, a Israel, que después de recibir muchas bendiciones, hermanos, se había engordado, hermanos, y luego había abandonado a Dios. Su devoción hacia los dioses ajenos, hacia dioses paganos, hermanos, fue una manera de tratar a Dios con menosprecio. Por eso Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 es tan fuerte, es tan tajante. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Hermanos, es importante siempre mantener el primer lugar a nuestro Dios. Ese es el lugar que a Él le corresponde, porque Él es el Dios verdadero, el único y verdadero Dios todopoderoso, que se manifestó, hermanos, entre nosotros, y dijo el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Amén. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, hermanos, sino por la voluntad de Dios. Si usted y yo el día de hoy nos llamamos hijos de Dios, es por la voluntad divina de nuestro Dios, el cual se plació, hermanos, de darnos revelación. Amén, como dice su palabra, de que el Señor Jesús, cuando dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor Jesús, nuestro Dios todopoderoso, tuvo que hacer un pacto nuevo, tuvo que manifestarse en carne, tuvo que vestirse como uno de nosotros, hermanos, para poder darnos esta oportunidad de que nosotros le conozcamos también. Y tenemos que darle ese primer lugar a ese único y verdadero Dios todopoderoso. Hay que darle el primer lugar. El pueblo de Israel no le dio el primer lugar, ni el segundo ni el tercero, simplemente lo desplazó por dioses paganos, por dioses ajenos. Y podemos ver que hay un contraste, hermanos, sorprendente entre las generosas, hermanos y hermanas, bendiciones de Dios, las generosas bendiciones de Dios, y la ingrata rebelión, hermanos, del pueblo. Entre Deuteronomio 32, 7 al 14, hermanos, y 32, 15 al 18. Vamos a ver este contraste tremendo. Amén. En todo su bienestar, en el máximo esplendor de Israel, abandonó a Dios, a su Creador, y fundamentó, amén, y fundamentó su esperanza en dioses paganos, en dioses ajenos. Y hablábamos acerca de esto. Hablábamos, hermanos, de que cuando Israel adoraba a estos ídolos o a estos dioses paganos, no eran simplemente estatuas hechas por la imaginación del hombre, no eran simplemente nombres que las personas habían inventado para tener sus divinidades o tener a quien adorar, hermanos. No, hablábamos la semana pasada de que estos o la mayoría de estos dioses paganos o dioses ajenos, hermanos, detrás de estas imágenes, detrás de estos nombres, habían y hay demonios. Amén. Cuando Israel abandonó a Dios, cuando Israel comenzó a honrar a esos ídolos, su devoción no estaba dirigida, hermanos, a seres netamente o meramente imaginarios, seres que no existían realmente. No, hermanos, porque detrás de estos dioses extranjeros habían demonios, hermanos, y la idolatría era, aleluya, tan tremenda, hermanos, que hizo
o que iba a hacer que la ira de Dios se encendiera. Ellos honraban a espíritus demoníacos, hermanos. Había una oscura realidad espiritual detrás de todo lo que eran estos ídolos de la tierra de Canaán, de todos sus alrededores. Amén. Eran demonios, hermanos, y el pueblo de Israel se había inclinado hacia esta realidad espiritual perversa. Razón por la cual, aleluya, el Dios Todopoderoso se encendió en ira. Amén. La expresión que vemos también en este fragmento de los versículos, aleluya, que dice, tiró coces, amén. Tiró coces, gloria a Dios. Habla de dar patadas, por decirlo de una manera, amén. Vamos a darnos cuenta de que el único otro lugar donde se utiliza quizás este verbo es cuando el Señor le dice a Elí, amén, el sumo sacerdote, que lo vamos a ver más adelante, ¿por qué pateas mi sacrificio? Amén. Esto se traduce, hermanos, de una forma quizás un poco más entendible como ¿por qué desprecias mi sacrificio? Esta palabra coces también nos trae memoria cuando el Señor Jesús le dice a Pablo, todavía Saulo de Tarso, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Dura cosa te es darle patadas, en otras palabras, a un aguijón. Pero en este sentido, cuando habla de tirar coces, estaba refiriéndose a que habían menospreciado, amén, al Dios de su salvación. Habían menospreciado al Dios que los había llenado de bendición, hermanos. Pero aquí entonces vendría el siguiente fragmento de este cántico de Moisés, que habla acerca de la reacción del Todopoderoso, amén, y lo que tendría que hacer por consecuencia de las acciones del pueblo de Israel. Jehová, el Señor, tendría, hermanos, que apartarse de Israel, porque ellos le habían dado la espalda. Luego el Señor tendría que castigar al pueblo de Israel, porque su palabra nos ha enseñado que Dios al que ama a ese disciplina. Ustedes que son padres o que son madres saben que cuando usted realmente se preocupa por su hijo y sabe que está haciendo algo mal, usted le va a reprender, usted le va a retar o a regañar, le va a decir, mira, eso no se hace de esta manera. Y muchas veces toca castigarles también para que aprendan la lección. Y Dios, como el buen Padre que es, el Padre celestial, el Padre eterno, Él tenía que castigar al pueblo de Israel por sus rebeliones. Y este fragmento estaría descrito en este cántico desde el versículo 19 hasta el versículo 27. Voy a parafrasear algunas partes solamente porque no podemos hablar de todo, hermanos. Recordarles que en cualquier momento, si lo desean, pueden participar, bien sea solicitando el derecho de palabra, escribiendo en la casilla de texto, hermanos, como ustedes lo deseen. Pueden participar también en cualquier momento. Amén. Estamos transmitiendo igual por Facebook. La semana pasada habían hecho algunas preguntas, pero las vi ya después. Igual, gracias a Dios, después pudimos hacer el comentario, dar la respuesta por allí, así que voy a estar más atento por si acaso, hermanos. Estamos en este fragmento donde vemos la reacción de Dios, el castigo que vendría sobre Israel. Hay una parte que dice, esconderé de ellos mi rostro, esconderé de ellos mi rostro. Cuando el pueblo de Dios lo abandona, el Señor tendría que retirar la cercanía de su presencia. Su palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. En esto quizás se contrasta con el favor de Dios expresado en el resplandor de su rostro sobre su pueblo. Recordamos este versículo tan mencionado muchas veces, hermanos, que era la bendición sacerdotal. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Pero cuando el pueblo se aparta de Dios, entonces el Señor dice, esconderé mi rostro de ellos. Ya no va a resplandecer
el rostro de Dios sobre un pueblo que se ha llenado de ingratitud, que se ha llenado de idolatría, que se ha llenado, hermano, de tantas cosas malas y le ha dado la espalda a Dios. Por eso Dios dice, esconderé de ellos mi rostro. Amén. Luego habla acerca de los hijos infieles. El hecho de que Israel, hermanos, adoptara ídolos insensatos, hermanos, porque estos ídolos falsos, aleluya, era una afrenta directo hacia Dios. Y esto, hermanos, simplemente era una negación de la verdadera fe en el Dios Todopoderoso, porque cuando las personas ponen su esperanza en un ídolo, en una imagen, están negando su fe en Dios. Amén. Están negando la fe en Dios, que es la verdadera fe. La idolatría revela, hermanos, que ellos no confiaban genuinamente en Dios, ni siquiera que se apoyaban en Él. Y estas características son esenciales para lo que sería o lo que es una fe genuina. Hermanos, la verdadera fe significa de que tu confianza realmente debe estar puesta en Dios, en el Dios de tu salvación. Tu fe, hermanos, significa eso, que tú debes tener tu confianza en Él. Significa que tú, hermano, que tu apoyo, que tu sustento, que tu roca tiene que ser el Señor Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna. Tiene que ser así, hermanos. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. El justo por la fe vivirá, y pudiéramos mencionar innumerables versículos que nos exhortan acerca de la verdadera fe, la fe genuina. Amén. Es algo peligroso, hermanos, es algo terrible, amén, ser contado entre los infieles. La palabra de Dios nos habla acerca del mayordomo fiel y nos habla acerca del mayordomo infiel. Hermano, es importantísimo estar siempre, hermanos, pendientes de nuestra forma de ser, porque ser catalogado como infiel, hermanos, es tremendo. Te ruego que tomes en serio este hecho. A menos que tengas fe en Jesús, perecerás tan seguramente como si fueras un negador abierto de la palabra de Dios y un injuriador de su Hijo. Aunque puede haber grados en la severidad del castigo, no hay grados en la certeza de que todo incrédulo será excluido de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén. Ser catalogado como infiel, hermanos, es terrible y es peligroso, hermanos. Hay un pago, hay un castigo para los infieles. Y el Señor estaba catalogando al pueblo de Israel como hijos infieles. Luego comenzamos con los juicios. Yo amontonaré males sobre ellos, utilizando imágenes prácticamente poéticas, hermanos, y repeticiones para expresar cierta intensidad. Dios describió los juicios que traería sobre un Israel desobediente y adorador de ídolos. Estos hijos infieles iban a recibir todo el peso de la justicia divina, de la justicia perfecta y verdadera, la justicia de Dios. Y este juicio vendría como fuego. Dios lanzaría todas sus saetas contra Israel. El hambre y la enfermedad consumirían al pueblo de Dios. Hermanos, es tremendo, pero Dios es justo. Amén. Arderá hasta las profundidades del Seol, la destrucción más profunda, un exterminio total, de modo que la tierra, su aumento y toda su propiedad debían ser incautados, hermanos, y los cimientos de sus montañas, sus fortalezas más fuertes, debían ser arrasados. Ese era parte del castigo. Arderá hasta las profundidades del Seol. Luego habla de mis saetas. Amén. Aprovecho para saludar a Yarela. Bienvenida. Bienvenida, Yarela. Estamos conversando acerca del cántico de Moisés, una de las últimas cosas que pudo hacer Moisés antes de su muerte. Y específicamente estamos en el fragmento entre el versículo 19 y 27 del capítulo 32 de Deuteronomio. Habla de mis saetas, hermanos,
Los juicios de Dios en general se denominan las saetas de Dios. Podemos ver, por ejemplo, algunas referencias, hermanos. Estamos en un estudio bíblico, amén. Job capítulo 6, versículo 4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Salmo 38, verso 2, dice, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Podemos ver cómo se relaciona, cómo se denomina, hermano, los juicios de Dios en general, como las saetas de Dios. Salmo 91, verso 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. También hay otra referencia, hermanos. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 5, versículo 16, cuando arrojé yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán, amén, para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento de el pan. Es tremendo, hermanos, esta comparación de los juicios de Dios como las saetas de Dios. Podemos imaginarnos estas saetas o estas flechas. Amén. Imagínense cientos o miles o millones, una lluvia de flechas cayendo sobre una ciudad. Amén. A modo de juicio. Terrible, hermanos. Jeremías capítulo 50, versículo 14. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco. Amén. Tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Un veredicto, un juicio, hermanos. Luego hay otro fragmento que dice, no sea que se envanezcan sus adversarios. Una cosa que también iba a atenuar el juicio de Dios contra Israel sería el orgullo y la arrogancia de las naciones, amén, que Dios utilizaría para castigar a Israel. Si no fuera por la presunción arrogante, hermanos, de estas naciones que atribuían sus victorias a su mano, amén, y no a la voluntad de Jehová, Dios podría haber hecho desaparecer a Israel de la memoria. La razón por la que Dios perdonaría y restauraría a Israel estaba relacionada en parte a la soberbia de sus adversarios, y pudiéramos traer a memoria a quizás a uno de los más conocidos, como lo sería Nabucodonosor. Amén. Nabucodonosor, hermanos, sé que ustedes lo conocen, o sea, conocen la historia, pero obviamente no lo conocieron pues, en persona, pues otra época, ¿verdad? Otro tiempo. Amén. Pero conocen la historia. Yo sé que usted conoce la historia. Nabucodonosor fue el responsable, hermanos, de la cautividad del reino del sur, del reino de Judá. Nabucodonosor sería el responsable de la cautividad del reino del sur. Hermanos, esta cautividad duraría 70 años. Pero sabe que Nabucodonosor, después de haber invadido a Judá, después de haber invadido el reino del sur, haber destruido, hermanos, haber saqueado, hermanos, el templo, haber hecho todo lo que hizo Nabucodonosor, hermanos, él se llenó de soberbia. Él vio todo lo que había conquistado, él vio todo lo que había alcanzado, y él dijo que había sido por su mano. Amén. Él es un claro ejemplo de lo que estamos mencionando acá, no sea que se envanezcan sus adversarios. Nabucodonosor perdió la razón. Él comenzó a desvariar, hermanos, comenzó a enloquecer. Y dice la Biblia que habitó, hermanos, como una bestia del campo. Amén. Yo sé que usted conoce la historia, las uñas comenzaron a crecerles y era como una bestia del campo, una bestia silvestre.
Amén. Había perdido la cordura, había perdido la razón, porque su corazón se había llenado de soberbia, su corazón se había llenado de orgullo, se había enaltecido. Y Dios le dio una lección a Nabucodonosor hasta el momento en el que él miró hacia arriba y tuvo que reconocer la grandeza de Dios. Y allí, hermanos, le volvió la cordura. Y él tuvo que escribir acerca de esa vivencia. Él fue el que la escribió, hermanos. Pero no vamos a profundizar mucho en eso, quizás en su momento, cuando estemos en ese momento de la historia de Israel, hablaremos de ello. Pero solamente lo traigo como manera de ejemplo, porque por esto, hermanos, el pueblo de Israel en gran parte también iba a ser restaurado, ya que quienes le oprimían se habían llenado de soberbia y de orgullo, diciendo que había sido su mano. Hermano, yo quiero que usted me entienda, aquel imperio que vencía al pueblo de Israel, que lo llevaron a ruinas, a cenizas, decían que por su mano habían hecho eso con Israel. Pero no era así, era por la voluntad de Dios, por la mano de Dios, como castigo por la rebelión de Israel que sucedía esto. Y cuando la persona que Dios utilizaba para castigar a Israel se llenaba de orgullo, Dios le abatía y volvía a levantar a Israel para que quedara claro que era Dios el que estaba ejecutando un juicio sobre Israel. Y así quedaría, hermanos, bien claro con Darío, si no me equivoco, o con Ciro, hermanos, después. Amén. Iba a quedar bien claro porque él sí le iba a dar la gloria y la honra a Dios. Hermanos, voy a seguir avanzando porque no quiero salirme del tema. Amén. Hay una advertencia acerca de ese juicio venidero, desde el versículo 28 hasta el versículo 35, hermanos. Son nación privada de consejos, no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Todo este fragmento hasta el versículo 35 habla acerca de esta advertencia. Ojalá y se dieran cuenta del fin que les espera. Dios quería que Israel reflexionara sobre a dónde lo estaban llevando o lo llevarían, hermanos. ¿Hacia dónde lo llevarían? ¿Cuál sería su retroceso? ¿Cuál sería su final, hermano? El final de su camino. Dios quería que ellos reflexionaran acerca de hacia dónde se estaba dirigiendo o hacia dónde iba a dirigirse este pueblo a futuro, hermanos. Y esto, hermanos, quizás pudiera significar para ellos una derrota, un desastre o una desgracia frente a los enemigos, hermanos, que Dios tal vez había designado. Pero aún así, con todo lo que les acontecía, hermanos, ellos no iban a entender. Por eso dice, ojalá se dieran cuenta, ojalá fueran un pueblo entendido. Dice, a su tiempo su pie no resbalará. En sus épocas de desobediencia, Israel a menudo, hermanos, se mostraba arrogante y confiado. Sin embargo, la venganza de Dios podría venir contra ellos en cualquier momento, incluso si esa venganza se manifestaba a través de los enemigos de Israel. Era una de las formas que Dios utilizaba para castigar al pueblo de Israel. Y así estaba escrito y así estaba establecido. De hecho, en la oración de Salomón vamos a darnos cuenta también de esto al nivel o de manera profética. Y vamos también a ver esto, hermanos. En el ciclo de los jueces se iba a cumplir mucho esto también. Amén. Quizás uno de los sermones más famosos predicados desde un púlpito, hermanos, en grandes países, se basa, hermanos, en este fragmento de Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. A su tiempo su pie resbalará. Amén. Esto, hermanos, tiene mucho que ver, hermanos, porque habla de las siguientes ideas, hablando acerca de ese pie que resbalará por la soberbia, amén, por poner tus fuerzas en ti mismo, por depender de ti mismo, por no poner tu esperanza en Dios, por no poner tu fe en Dios, por no poner tu confianza en Dios, sino confiar en tus propias habilidades, hermanos. A su tiempo, dice, su pie iba a resbalar.
Los pecadores siempre, hermanos, están en peligro de ser juzgados. Constantemente se encuentran en un lugar resbaladizo. Recuerdo las palabras de mi pastor Ezequiel que dice, hermanos, que una simple o ligera resbalada, hermanos, puede terminar en algo tremendo, puede terminar en algo terrible, hermanos. Uno puede quizás esforzarse para subir a algo inclinado, hermanos, llegar hasta la cima o tratar de esforzarse, pero un simple resbalón o un pequeño resbalón podría hacer que retrocedas todo lo que habías avanzado. Y es lo terrible, hermanos, porque aquel que practica el pecado está en peligro de sufrir un juicio repentino, hermanos. Los resbalones vienen sorpresivamente. Los pecadores, perdón, hermanos, los pecadores deben ser culpados, hermanos, por su caída. Cuando uno resbala, nadie lo derriba, cae por sí solo. Por eso se habla de resbalar, nadie le empuja. Él resbala, él cae por su propio peso, hermanos. Aún, hermanos, aunque aún no hayan resbalado, aunque aún no hayan caído en el juicio de Dios, hermanos, por eso la frase lo dice tal cual: a su tiempo su pie resbalará. Amén. Los enemigos podrían pensar que era su decisión, que era su fuerza lo que trajo un castigo terrible sobre el pueblo del Señor, pero en realidad no fue así. Fueron solo los instrumentos del castigo de Dios. Y llegamos a esta frase también mencionada en otra ocasión bastante fuerte: mía es la venganza. Amén. Mía es la venganza. Lo mencionábamos en semanas anteriores cuando hablábamos también acerca de la venganza de Dios sobre los madianitas. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. No os venguéis vosotros, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a perdonar y a amar, no a vengarnos, porque eso le corresponde a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermana Ana, familia. El Señor Jesús le bendiga. Amén. Estamos hablando del cántico de Moisés en el capítulo 32 de Deuteronomio, hermanos. Voy a avanzar un poco más, ya voy a llegar al final de este cántico. Amén. Porque del verso 36 al 43 vendría la esperanza para Israel, hermanos. La esperanza para Israel a través del juicio de Dios, y también la esperanza para los gentiles. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Amén. Y de aquí pudiéramos analizar esta frase: porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. El juicio de Dios sobre su pueblo es una expresión de su amor, porque Dios al que ama a este disciplina. Aunque también pudiéramos entender esta frase como Jehová juzgará a su pueblo en el sentido, hermanos, de que Dios iba a vindicar a su pueblo. Hay una verdadera aplicación en ambos sentidos, hermanos, tanto como del juicio como de vindicar al pueblo de Israel. Y por eso coincide también, tiene mucho sentido lo que dice después: y por amor de sus siervos se arrepentirá. En hebreo, hermanos, las dos primeras líneas del versículo 36 se citan palabra por palabra en el Salmo 135, hermanos, versículo 14: porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos, hermanos. Porque Dios, hermanos, es un Dios de amor. Luego, el énfasis en esta frase: no hay dioses conmigo, hermanos. Se podría lograr que el Israel apóstata finalmente entendiera esto, de que solo Dios tiene el poder de hacer morir y hacer vivir.
Amén. Lamentablemente el pueblo de Israel iba a caer una y otra vez en la idolatría, pero luego, hermanos, había la esperanza de que finalmente el pueblo de Israel entendiera, hermanos, de que solamente hay un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, no los ídolos de las naciones paganas. Solo Dios tiene el poder de juzgar. Amén. Se habla también de la reluciente espada, y literalmente, hermanos, esto se podría traducir como el relámpago de mi espada, hermanos, y que puede traducirse también a su vez como mi hoja centellante, hermanos. Pudiéramos leer Nahum capítulo 3 versículo 3: jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Habla del resplandor de su espada. Pudiéramos también, hermanos, mencionar Habacuc 3:11: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron, y al resplandor de su fulgente lanza. Amén. Y en Ezequiel 21:9: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di la espada está afilada y también pulida. Hermanos, el Señor representado, amén, es representado como un guerrero armándose para la batalla. Amén. La espada reluciente. En Éxodo capítulo 15 versículo 3 dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Amén. Jehová saldrá como gigante en Isaías 42:13, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Amén. Ahí se hace entonces mención de lo que es la espada reluciente del Señor. Y luego diría: alabad naciones. Aquí, hermanos, hay una expresión que alcanzarían entonces a los gentiles, porque también los gentiles podrían llegar a comprender lo que Israel llegó a conocer a través de los juicios de Dios. Por eso, hermanos, también es importante para nosotros como gentiles estudiar el Antiguo Testamento, y este estudio que habla de la historia de Israel en ese sentido es muy importante para nosotros también, porque podemos comprender, hermanos, a través de lo que vivió Israel, conocer, hermanos, a través de esas vivencias, los juicios de Dios contra ellos. Amén. Podrían, hermanos, regocijarse al entender que Dios defenderá a sus siervos. Hermanos, nosotros nos llenamos de alegría de que podemos entender a través de la palabra de Dios de que Dios es fiel a su palabra. Amén. De que Él no nos desampara, de que Él no nos deja, de que Él nos defiende. Él defiende a sus siervos. Y al conocer que Dios, hermanos, proveerá la expiación, porque luego vendrían las profecías acerca de esta expiación, hermanos, que se iba a cumplir finalmente nada más y nada menos que en el mismo Dios manifestado en carne, el Señor Jesús, el Salvador no solo de Israel, sino de todo el mundo. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano David. Así mismo es. En Juan 4, y creo que esto lo mencioné la semana pasada, vemos lo que sucedería, hermanos, cuando le decían a la mujer samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, porque ahora nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. El Señor Jesús le pudo decir a Nicodemo: nadie descendió del cielo, sino el que subió al cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. El Señor Jesús le dijo esta palabra a Nicodemo, y yo me imagino que Nicodemo habrá quedado, hermanos, completamente estupefacto, habrá quedado completamente, hermanos, tieso allí, perplejo, en shock, no sé, hermanos. Ahí quedaría Nicodemo con estas palabras del Señor, porque el Señor Jesús le dice a Nicodemo, aleluya, que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Le dice: el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, el Señor Jesús, el Hijo del Hombre que está en los cielos.
Amén. Pero ¿cómo? Nicodemo podría decir, pero ¿cómo, Señor? Tú dices que estás en los cielos y estás aquí hablando conmigo. Amén. Porque de esa manera nosotros entendemos que es el mismo Dios Todopoderoso manifestado en carne, como lo leemos en Juan capítulo 1. Amén. Este verbo, esta palabra que al principio dice, al principio la palabra, amén, el principio habla del verbo, era con Dios y dice, y el verbo era Dios. Es decir, esta palabra era Dios en el principio que decía, hágase esto, hágase aquello, creador de todas las cosas. Esta palabra, este verbo era Dios. Y seguimos leyendo este mismo capítulo 1 de Juan y llegamos al versículo en el que dice, y aquel verbo, o sea, Dios, dice, fue hecho carne. Y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, gloria como del unigénito del Padre. Amén. Allí Juan hablaría de que Dios tuvo que manifestarse en carne para poder sangrar, porque Dios es espíritu. Amén. Y los espíritus no sangran. Dios tuvo que cubrirse de carne, tuvo que nacer, hermanos. La carne tuvo que nacer de una mujer. Por eso el atributo de hijo, hermanos, el atributo de hijo se le otorga a todo lo que es nacido, hermanos. En este caso, al nacer esta carne iba a llevar el título de hijo, pero lo que iba dentro de esa carne era el mismísimo Dios Todopoderoso. Por eso en la profecía de Isaías, y no me estoy saliendo del tema, hermanos, pero ya que estoy hablando de esto, cuando Isaías dice, amén, hablando de la virgen que concebiría, que daría a luz un hijo, amén, y el principado, y llamaría su nombre, y habla, aleluya, de este Dios fuerte, de este Padre eterno, es decir, que el mismo Hijo llevaba el título de Dios grande, de Padre eterno, amén, príncipe de paz, gloria a Dios. Y esto nos da a entender entonces que lo que había dentro era el mismo Dios, pero él tenía que vestirse de carne para poder morir, para poder derramar de su sangre preciosa, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y para que esta expiación, hermanos, finalmente fuera proporcionada a toda la humanidad, por eso el Señor Jesús no solo es el Salvador de Israel, sino de todo el mundo, porque dice a todos los que le creyeron, a los que creen en su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Amén. Hechos capítulo 4, gloria a Dios en las alturas, nos dice, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Pregunto yo ahora. No sé si alguien me puede responder por allí. No sé si todavía me están escuchando. No sé, hermanos, cuál será ese nombre. Si alguien me ayuda en esta tarde tan preciosa, hermanos. Gloria a Dios en las alturas. Amén, amén. Por allí están las respuestas. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, de esta manera, la esperanza y la salvación alcanzaría no solamente, amén, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. El nombre es Jesús. Amén. Jesús el Cristo. Amén. El nombre o la palabra Cristo, hermano David, significa Mesías. Amén. Porque Jesús era el Mesías. Amén. Solo que en algunas traducciones unieron Jesús el Cristo como un solo nombre, Jesucristo, pero el nombre como tal es Jesús. Amén. Si no me equivoco, es en Lucas que dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Es lo que significa el nombre de Jesús, el que salva. Amén. Y Cristo, porque Cristo es Mesías, pues porque el Señor Jesús era el Mesías. Amén. Y así, hermanos, entonces finalizamos este fragmento que habla de la esperanza, amén, para Israel. Yeshua Yamashiach, exactamente, Jesús el Mesías. Gracias, hermano Jefferson. De esta manera, hermanos, finalizamos este fragmento con esta esperanza que nos alcanzó también a nosotros, los gentiles, muchos años después. Y creo que la última parte de este cántico, bueno, ya casi la última parte, hermanos,
Es la exhortación de Moisés hacia Israel. Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Este cántico, hermanos, otra vez era directamente dicho por Dios a Moisés, y luego Moisés tuvo que no solo recitárselo al pueblo de Israel, sino que también tuvo que dejarlo escrito, tuvo que dejarlo plasmado. Amén. Entonces él recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Amén. Él y Josué, hijo de Nun, ya Josué estaba allí, hermanos, siendo prácticamente embestido como el sucesor de Moisés. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hermanos, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El cántico de Moisés fue presentado a todo Israel para que pudieran aprender de él, para que pudieran recibir sus advertencias, hermanos, y también como testimonio en el momento en el que ellos iban a fallar. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Allí estaría este cántico como un recordatorio del por qué. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se apartaría, hermanos, del Dios verdadero e iría en pos de dioses paganos. A medida que Israel recibiera y respondiera a la palabra de Dios a través de Moisés, amén, su alejamiento de Dios y el juicio posterior se retrasarían, mientras que el pueblo siguiera esta palabra, mientras que aplicara en su corazón, así como lo dijo Moisés, que apliquen en vuestro corazón todas las palabras que yo os testifico hoy. Mientras ellos lo cumplían, pues no iba a llegar ese juicio de Dios, porque ese juicio iba a llegar solamente cuando ellos desobedecieran. Amén. Y finalmente el mandato final de Dios a Moisés. Ahí una vez más el Señor le dice a Moisés: sube a este monte Abarim, al monte Nebo, situada en la tierra de Moab, que está frente al Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes. Una vez más el Señor le diría a Moisés: sube a este monte y muere en el monte. Moisés, en el último acto de sus 120 años, hermanos y hermanas, subiría a el monte Nebo y moriría en la cima de este monte. Amén. Actualmente este monte Nebo ofrece una hermosa vista del valle del Jordán y se identifica tradicionalmente, hermanos, con ese sitio. Verás, por lo tanto, delante de ti a la tierra, mas no entrarás allá. Una vez más el Señor le recuerda a Moisés: vas a ver la tierra, pero no vas a entrar. Luego de esto, hermanos, antes de que Moisés suba, porque, hermanos, era difícil lo que tenía que hacer Moisés. Moisés iba a ser reunido con su pueblo. Moisés iba finalmente a morir, hermanos, terrenalmente hablando. Pero todavía faltaba algo más. Moisés todavía tenía que hacer algo más. Y eso lo vemos en el capítulo 33 de Deuteronomio. Allí, hermanos, vamos a encontrar parte de lo que les leí al inicio, amén, del día de hoy, lo que leímos al inicio. Capítulo 33 de Deuteronomio dice: antes de su muerte, antes de que Moisés finalmente subiera a este monte Nebo, ellos estaban allí en Abarim. Esta región de Abarim era una región grande, hermanos, montañosa, como ya lo dije antes. Y dentro de Abarim, en esta región de Abarim, había específicamente un monte conocido como Nebo. Ese era el que Moisés iba a subir. Y antes de que llegara hasta allá, hasta arriba, hasta ese monte, antes de que subiera allí, antes de su muerte, Moisés, hombre de Dios,
bendijo a los israelitas, hermanos. Esto lo estoy leyendo con la Nueva Versión Internacional. No lo voy a leer todo, hermanos, pero sí voy a leer algunas partes de este capítulo 33. Amén. Versículo 3. Él es quien ama a su pueblo. Todos los santos están en su mano. A sus pies ellos se postran y de él reciben instrucciones. Hermanos, él era rey sobre Jesurún, sobre Israel, cuando los líderes del pueblo se reunieron junto con las tribus de Israel. Y aquí comienza a nombrar a las tribus y a dedicarle una palabra, hermanos, a cada tribu. Que Rubén viva y que no muera, sean innumerables sus hombres. Acerca de Judá, oye Señor, el clamor de Judá, hazlo volver a su pueblo. Amén. Hazlo volver a su pueblo. Palabra profética de lo que iba a suceder con Judá. Acerca de Leví dijo, el Urim y el Tumim pertenecen a tu fiel servidor. Esto lo mencionamos, el Urim y el Tumim lo mencionamos cuando hablamos del sumo sacerdote, pero vamos a retomarlo nuevamente porque con Josué vamos a ver mucho cómo se utiliza o cómo se utilizaba el Urim y el Tumim. De Leví dijo eso, hermanos, el Urim y el Tumim pertenecen a tu fiel servidor. Amén. Acerca de Benjamín dijo, que el amado del Señor repose seguro en él, porque lo protege todo el día y descansa tranquilo entre sus hombros. Acerca de José, el Señor bendiga su tierra con el rocío precioso del cielo y con las aguas que brotan de la tierra, con los mejores frutos del sol y los mejores productos de la luna, con lo más selecto de las antiguas montañas y la fertilidad de las colinas eternas. Amén. Con lo mejor de lo que llena la tierra y el favor del que mora en la zarza ardiente. Repose todo esto sobre la cabeza de José. Oh, hermanos, después dice Josué es majestuosa y dice grandes palabras acerca de José. Acerca de Zabulón, tú Zabulón eres feliz emprendiendo viajes, y tú Isaacar quedándote en tu campamento. Acerca de Gad, bendito el que ensanche los dominios de Gad, ahí habita Gad como león. Acerca de Dan, dijo Dan es un cachorro de león que salta desde Basán, recordando que ellos se quedaron o se establecieron en la tierra de Og de Basán. Acerca de Neftalí dijo, Neftalí rebosa del favor del Señor y está lleno de sus bendiciones. Acerca de Aser, Aser es el más bendito de los hijos, que sea el favorito de sus hermanos y se empape en aceite los pies. Tus cerrojos serán de hierro y bronce, que dure tu fuerza tanto como tus días. Amén. Luego dice el Dios eterno, y esto fue lo que leímos al inicio, el Dios eterno es tu refugio por siempre, te sostiene entre sus brazos, expulsará de tu presencia a tus enemigos y te ordenará que los destruyas. Vive seguro Israel, y esta palabra es para todo Israel. Habita sin enemigos, fuente de Jacob. Tu tierra está llena de trigo y de vino nuevo, tus cielos destilan rocío. Dichoso eres, Israel, ¿quién como tu pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda, Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti, tus espaldas te servirán de tapete. Hermanos, estas fueron las últimas palabras de Moisés. Amén. Las últimas palabras de Moisés, hermanos, para el pueblo de Israel. Llegaría entonces el momento, gloria a Dios, en el que finalmente
Moisés tendría que subir, aleluya, a el monte Nebo. Llegaría el momento, hermanos, en el que finalmente Moisés tiene que obedecer a la palabra de Dios. Moisés no pidió más días, Moisés no pidió más años, Moisés no pidió que el Señor tuviera misericordia y le permitiera entrar en la tierra prometida, alcanzar, saborear, abrazar la meta cumplida. Moisés no pidió nada de eso. Moisés, hermanos, fue obediente a la palabra de Dios. Él aceptó lo que Dios le había dicho, lo que Dios había determinado para él. Moisés lo aceptó. Moisés, hermanos, junto con Aarón, tuvieron que pagar este precio. En Números 27, Dios le recuerda a Moisés por qué él no iba a entrar a la tierra prometida. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Él y Aarón, en el último milagro que se menciona, del agua brotando de la peña, Dios le manda a Moisés delante del pueblo a golpear la roca, y la Biblia habla un poco acerca, o nos da a entender un poco acerca de la actitud de Moisés en ese momento junto con Aarón, y hace énfasis en que Moisés golpea 2 veces la roca. Pero el Señor cuando el Señor le da estas palabras a Moisés, Él no le dice que específicamente fue porque golpeó 2 veces la roca. El Señor le dice a Moisés que fue, hermanos, porque no creyó. Amén. Porque no creyó, porque no le honró, hermanos. Estaba haciendo un llamado a otra cosa, quizás un poco más profundo que el hecho de golpear 2 veces la roca. Sabe que yo he escuchado a lo largo de los años acerca de este acontecimiento, de que lo que estaba sucediendo, y en varias ocasiones lo habíamos visto así, lo hemos entendido así, del pueblo de Israel en el desierto, conociendo y entendiendo de que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir. Habían muchas, no representaciones, pero sí mucha simbología en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando la serpiente de bronce es levantada, para que todo aquel que había sido mordido por serpientes, cuando mirara a esta serpiente que se había levantado, no muriera, sino que viviese. El Señor Jesús habla acerca de esto en el Nuevo Testamento, diciendo, y así como Moisés levantó la serpiente, es como una simbología de cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado, hermanos. Cuando Él fuese clavado allí en esa cruz, por la fe nosotros miramos al Señor Jesús allí en la cruz del Calvario. Y todo el que mira al Señor Jesús, hablando de una forma simbólica, hermanos, no iba a morir. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nos da como esta simbología de que así como ellos miraron a esta serpiente, hecha de bronce, y no murieron, sino que vivieron, así el Señor Jesús, cuando nosotros le miramos por la fe, a través de Él, alcanzamos la vida eterna. Es una de las simbologías, de las tantas. Amén. También habla de el Señor Jesús diciendo en el Nuevo Testamento: el que cree en mí, amén, habla de que de su interior correrán ríos de agua viva. Se habla acerca de brotar esto de las aguas, hermanos, y no es secreto, porque el Señor Jesús así lo dijo, que Él es la piedra fundamental sobre la cual se fundamenta todo lo que es la iglesia, los apóstoles, la sana doctrina. Todo se fundamenta en la piedra angular que es el Señor Jesús. Amén. La roca, hermanos,
que es golpeada para que de ella brote agua, simbología de vida, pudiera interpretarse como el Señor Jesús muriendo para que a través de esa muerte surgiría la vida para todo aquel que en él creyera, para todo aquel que naciese, como le dijo a Nicodemo, del agua y del espíritu. Por eso, cuando la roca es golpeada 2 veces, da a entender si significa, un golpe significa la muerte del Señor Jesús, la roca, para generar vida. 2 golpes significaría que tendría que morir 2 veces. Amén. Esto, hermanos, es una interpretación de este acontecimiento muy interesante, hermanos, que nosotros podemos verla, analizarla y encontrarle sentido. Dios no iba, manifestado en carne, no iba a morir 2 veces. Amén. Solo un sacrificio iba a ser suficiente, más que suficiente, porque Él es el Cordero perfecto, el único digno de desatar los sellos, como lo leemos en Apocalipsis. El único digno era Él, el Señor Jesús. Y Él iba a morir solamente una vez. Pero más allá del hecho de que Moisés golpeara 2 veces la roca, quizás, hermanos, se habla un poco de incredulidad, tal vez. O quizás, hermanos, la actitud con la que se hizo. Hermanos, es bastante complejo hablar acerca de este tema, porque es un tema muy profundo. Muy difícilmente vamos a entender lo que sintió Dios o lo que significó para el Señor nuestro Dios el hecho de que Moisés lo hiciera de esta manera. Quizás tendría que ver con su actitud también. Amén. Pero lo cierto es que después de este acontecimiento, amén, de las aguas de la rencilla mencionadas allí, Dios le diría a Moisés y a Aarón que no iban a entrar a la tierra prometida. Amén. Esa, hermanos, sería la razón. Después de ese acontecimiento vendría ese juicio de parte de Dios hacia Moisés. La pregunta sería entonces si el Señor, nuestro Dios, fue injusto con Moisés y con Aarón. Recordemos que en este momento ya Aarón había sido reunido con su pueblo, había muerto, y su hijo Eleazar había asumido como sumo sacerdote, como sacerdote. Amén. Ahora llegaba el turno de Moisés. Finalmente, en el capítulo 34, amén, dice: Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo. Allí subió Moisés, hermanos, subió al monte Nebo, a la cima del monte Pisgah frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí, de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negev, la del valle de Jericó, la ciudad de palmeras, hasta Zoar. Luego el Señor dijo: este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Hermanos, yo quiero que usted quizás analice un poco más esto que está aconteciendo. Moisés sube a una colina muy alta, hermanos. En ese tiempo, según mi conocimiento, en ese tiempo no existían los binoculares o los telescopios, hermanos. La palabra me está diciendo todo el territorio que está mirando Moisés. Amén. No era cualquier cosa, hermanos, lo que Moisés estaba viendo. Yo quiero que usted se imagine por un instante cómo sería, hermanos, cómo sería esto de que Moisés iba a poder ver todo lo que estaba aconteciendo allí. Amén. O todo el territorio que Dios le iba a entregar al pueblo de Israel. Porque por muy buena que sea su vista, hermanos, yo creo que iba a tener ciertas limitaciones. Sin embargo, nosotros pudiésemos más o menos tratar de imaginar cómo sería, hermanos, esto. ¿Cómo sería posible que Moisés
hermanos y hermanas, desde esta colina pudiese ver todo el territorio que Dios le había prometido, aleluya, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se le había prometido para su descendencia. Hermanos, yo creo que Dios tuvo que haber ampliado la visión de Moisés. Yo creo que la forma en la que Moisés pudo haber visto todo esto, hermanos, yo creo que Dios tuvo que haberle mostrado una visión, tuvo que haber ampliado su vista, tuvo que haber hecho algo para que Moisés pudiese ver, hermanos, todo lo que sería la tierra prometida, todas las llanuras, todo este territorio tan extenso, hermanos, que luego lo íbamos a ver en su máximo esplendor, en su mayor esplendor, en el reino de David, en el reinado de Salomón. Íbamos a ver todo este territorio en su máxima expresión. Todo lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Yo creo, hermanos, que Dios no solo le mostró un territorio físico, unas montañas, unas llanuras. No, yo creo que el Señor no solo le mostró esto a Moisés. Yo creo que el Señor tuvo que haberle mostrado a Moisés mucho más allá. Yo creo que Moisés pudo haber visto a las tribus ya distribuidas, hermanos, a lo largo y ancho de todo este territorio. Yo creo que Moisés, hermanos, pudo haber visto al pueblo del Señor ya haciendo vida en ese lugar. Moisés tuvo que haber visto todo eso, hermano. La palabra de Dios sigue diciendo, hermanos, en el versículo 5, allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, y lo sepultó en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor. Pero hasta la fecha, nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años cuando murió. Con todo, no se había debilitado, hermano. Qué glorioso es el Señor nuestro Dios. No se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de llanto y luto por su muerte. Entonces, el versículo 9, entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, hermanos, los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor había ordenado. Amén. El pueblo obedeció lo que el Señor había ordenado a Moisés. Desde entonces, no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Moisés? Ante todo Israel.
Amén. Es tremendo el mensaje, hermanos, que nos deja Moisés. Amén. Es tremendo, hermanos. El mensaje que nos deja Moisés es tremendo. Este mensaje: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie, hermanos, como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés, hermanos, el más grande de todos los profetas. Moisés, hermanos, cuyo nombre, pudiéramos decir, tuvo un origen con un doble significado, tal vez. Bastante quizás oportuno para los israelitas el nombre de Moisés, no tanto como para los egipcios, siendo la hija del faraón quien encontró a este bebé a las orillas del río Nilo, hermanos. Este bebé de unos meses apenas de nacido. Ella lo toma siendo egipcia. En su idioma quizás le daría el nombre Mous o Mosé, el cual significa hijo o niño, porque para ella eso era, hermanos. Pero ella miró la ternura, miró la hermosura de este bebé y lo adoptó como si fuese su propio hijo. Pero para el pueblo hebreo, para el pueblo de Dios, el nombre sería Moshe, el cual se puede traducir, hermanos, como entregar o como sacar. Algunos dirían Moisés significa sacar, porque él sacaría al pueblo de Dios que había sido esclavizado en Egipto. Moisés se encargaría de sacarlo de ese lugar y llevarlo hasta la tierra que Dios les había prometido por medio de Abraham, y que había ratificado a Isaac y también a Jacob. Pero también está esta traducción de Moisés que significa entregar. Y es que Moisés literalmente se entregaría, hermanos, a la misión que Dios le había encomendado. Algunos dirían que el final de Moisés fue bastante triste, en el sentido de que no pudo entrar a la tierra prometida. Pero con todo y eso, hermanos, el final de Moisés fue glorioso, porque el mismo Dios fue quien lo sepultó. Hermanos, imagínense la amistad, el nivel que había en la relación de Dios con Moisés. La amistad que había entre Dios y Moisés. No hubo otro como él, que Dios hablara cara a cara con él. Y Dios en un par de ocasiones asimismo lo declararía y lo dejaría plasmado en su palabra. En más de una ocasión él diría estas palabras a los profetas: yo les hablaré por sueño, quizás por una voz audible, quizás por una visión. Pero a mi siervo Moisés, así como usted habla con algún amigo, con alguna persona, así yo hablaré con mi siervo Moisés. Ese era el nivel, hermanos, de la relación de Moisés con el Dios Todopoderoso. Alcanzar nosotros ese nivel de intimidad con Dios es un gran desafío. Es un llamado para todos nosotros, tener la esperanza de algún día poder verle cara a cara, de verle tal cual como Él es, en su máximo esplendor. Cuando no tengamos este cuerpo lleno de corrupción, este cuerpo lleno de imperfecciones, este cuerpo mortal, sino cuando tengamos aquel cuerpo inmortal, cuando tengamos ese cuerpo perfecto, ese nuevo cuerpo que Dios nos dará para vivir con Él, para estar con Él en la eternidad y verle tal cual como es. Esa es nuestra esperanza, nuestra
gran esperanza, la que debemos aguardar. Amén. Con paciencia, con perseverancia. Luego de allí, hermanos, el nivel de los profetas iría bajando. Ya lo hablé en una oportunidad, no lo voy a volver a mencionar, quiero ir finalizando, porque ya creo que hemos alcanzado el tiempo, hermanos. Desde ya, hacerle la invitación para la semana que viene. Amén. Nos despedimos de este gran profeta en el estudio de esta historia. Amén, hermano David, ciertamente los tiempos o los minutos pasan volando, gloria a Dios. Eso quiere decir que estamos disfrutando la palabra de Dios, hermanos. Triste sería que se nos haga pesada una predicación, que se nos haga larga una predicación, porque no estaríamos disfrutando esa palabra de Dios. De esta manera nos despedimos de este gran profeta, el profeta Moisés. Hermanos, no lo voy a poner, no me confunda, hermanos, no lo estoy colocando en un peldaño. Moisés era un hombre como usted y como yo. La diferencia de Moisés es que él tuvo la determinación, hermanos, de serle fiel a Dios, de obedecer la voz de Dios, y usted y yo podemos hacer eso. Usted y yo podemos tener la determinación de serle fiel a nuestro Dios, de obedecer a nuestro Dios y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Moisés fue un gran profeta, y luego de él, hermanos, no existiría ningún otro profeta como él. Amén. En cuanto a el nivel de profecía que tuvo y la forma en la que Dios le hablaba, hermanos. Luego hablaremos de Juan el Bautista, amén, que fue el último de los profetas, hermano Ezequiel. Luego hablaremos de Juan el Bautista, porque también se dice algo grandioso de Juan el Bautista. Hermanos, la semana que viene, si Dios me lo permite, vamos a hacer un estudio único, espero que sea de esa manera, del libro de Levíticos, que no lo utilizamos durante este estudio de estos 40 años del pueblo de Israel en el desierto, hermanos, pero sí quisiera hacer por lo menos un resumen de la estructura del libro de Levíticos. Vamos a ver si me da tiempo de tenerlo para la próxima semana, o si no para la otra. Y seguimos con la historia, seguimos con el estudio de la historia, porque ahora le corresponde a Josué continuar con el legado de Moisés. Ahora Moisés es reunido con su pueblo. Dios mismo, hermanos, se encargó de sepultar a Moisés. Amén. Amén, hermano Jefferson. Claro que sí. Mañana miércoles vamos a estar orando por usted, y si Dios me lo permite, le vamos a estar dedicando un mensaje de felicitaciones por su cumpleaños. No ahora, porque todavía no hemos llegado, hermano Jefferson, pero mañana sí, con la ayuda de nuestro Dios, estaremos orando por usted, claro que sí, para que el Señor siga ayudándole en sus proyectos, en su trabajo, hermano, en su ministerio también, para que Dios le siga fortaleciendo cada día más y más. Amén. Les estaba diciendo que el mismo Dios fue el que sepultó a Moisés, y nadie sabe dónde, hermanos. Así quedó escrito allí, hermanos, en este capítulo 34. Amén. No se conoce, hermano, ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Vamos a encontrar un versículo donde dice que Satanás contendía con el arcángel Miguel, si no me equivoco, por el cuerpo de Moisés. Amén. Por el cuerpo de Moisés. Allí, hermanos, estaría entonces este grandioso profeta sepultado por el mismo Dios. Ahora vendría Josué a tomar la batuta. Ahora sería Josué el que se iba a encargar de dirigir al pueblo de Israel. Van a cruzar el río Jordán, y ese va a ser su primer y gran desafío, atravesar este río Jordán. Y hay una preciosa enseñanza con respecto al río Jordán, hermanos, que espero que usted siga en este estudio bíblico, que sigamos, hermanos, en esto que estamos haciendo. Ya tenemos más de un año, hermanos, que comenzamos hablando de los patriarcas, hermanos. Ya tenemos más de un año, para la gloria de Dios, y ya
estamos entonces justo al momento en el que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Con la ayuda de nuestro Dios seguiremos, hermanos, así que la invitación es para la semana que viene. Voy a finalizar la transmisión en Facebook. Bendiciones para todos aquellos que puedan ver esta transmisión por Facebook. Amén. Amén. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. Amén. Gracias, hermana Yarela, por sus palabras. De verdad que ha sido súper interesante todo este estudio, hermano, todo esto que hemos estado haciendo. De verdad que sí, que el Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos. Así que le invito, mis hermanos, si está en sus posibilidades, gloria a Dios, acompañarme en esta oración. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, gracias, Señor Jesús, te doy por este momento. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que se pudieron conectar, Señor Jesús, a este estudio bíblico. A tu preciosa palabra, Señor, que cada día hace vida en nosotros, Señor, cada día se renueva en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que seas tú con ellos, derramando de tu bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, te lo ruego, derrama de tu bendición. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno de ellos. Tú conoces su corazón, su mente, sus vivencias, su realidad. Tú la conoces, Señor. Te ruego por su familia, por cada hogar, Señor, que ellos representan en este momento. Si hay alguno con enfermedad, Señor Jesús, ruego tu mano poderosa obrando sobre ellos. Que seas tú, Señor, ayudándoles. Si hay alguno con problemas quizás económicos, que seas tú, Señor, proveyendo, Señor, con tu santo poder, Señor Jesucristo. Te lo ruego en esta hora. Obra en cada uno de ellos. Derrama de tu bendición para todas aquellas personas que puedan ver este estudio, que puedan escuchar estas palabras, Señor, a futuro. Derrama de tu bendición sobre ellos. Tú todo lo sabes, tú todo lo conoces, Señor. Para ti nada es imposible. Te ruego de tu voluntad, Señor, sobre nosotros en esta hora. Despídenos en paz, Señor, en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que tengan muy buenas noches, mis queridos hermanos. Si alguno quiere activar su micrófono, activar su cámara, saludar, despedirse, puede hacerlo, hermano. Estamos despedidos. Saludos a mis hermanos en Chile, Dios les bendiga. Buenas noches, gracias, muy bonito mensaje. Saludos a todos. Chao, chao. Que Dios les bendiga a todos. Hermano David, con nosotros. Bendiciones. Bendiciones, hermana Ana, saludos al pastor. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, hermana Dayana, hermana Rosina.